video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes 4 claves para dominar y confusa para los traders, especialmente para aquellos traders novatos, para los que están empezando en este mundo del trading, ya sea de forex, de criptos o de binarias. Entonces, para todos ustedes he creado esta clase. Sé que también hay personas que ya llevan bastante tiempo haciendo trading, que ya llevan meses o años haciendo trading, pero que todavía no saben cómo identificar correctamente los soportes y resistencias, así que esta clase también es para ustedes. Vamos a empezar hablando sobre qué son los soportes y las resistencias. Y básicamente un soporte o resistencia es una zona donde el precio ha reaccionado en el pasado y puede potencialmente reaccionar de nuevo en esa zona. Este puede potencialmente lo mencionamos porque nada te asegura que el precio vaya a reaccionar específicamente a un nivel de soporte y resistencia. Tú ya tienes que ver cómo es la acción del precio que se está creando en ese nivel que ya has identificado y con base a eso tomar tu operativa. Pero entonces básicamente un soporte o una resistencia es una zona donde el precio reaccionó. Por ejemplo, imagínate que esta línea de color rojo es el precio. Son las velas que se van creando y el precio va subiendo y de pronto hace un movimiento hacia abajo. Pues bueno, este nivel de aquí sería un nivel de resistencia porque el precio reaccionó y empezó a bajar a partir de ese nivel. Entonces, cuando identificamos un nivel de soporte resistencia que ha funcionado en el pasado, significa que potencialmente el precio puede volver a reaccionar a esa zona. Eso quiere decir que más adelante el precio puede volver a subir, llegar a ese nivel y reaccionar así como lo hizo en el pasado. Ahora, algunos de ustedes no saben diferenciar en qué es un soporte o qué es una resistencia. Entonces aquí se los voy a explicar de una forma básica y bastante sencilla de comprender. Entonces, cuando el precio rebota hacia arriba, se ha creado un soporte o un suelo. Entonces, imaginemos que el precio viene bajando y de pronto rebota hacia arriba. Entonces, justamente aquí donde tenemos ese punto donde el precio rebota y cambia de dirección, pues es un nivel de soporte, ¿ok? Entonces esto sería nuestro nivel de soporte. También lo pueden llamar suelo. Muchos compañeros le llaman suelo al soporte, pero pues la forma más técnica y más reconocida a nivel mundial de parte de todos los traders es soporte. Ahora, una resistencia es cuando el precio rebota hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el precio va subiendo, llega a algún nivel, no sabemos cuál, pero es un nivel fuerte que hace que el precio baje. Entonces, justamente allí el precio rebotó y empezó a bajar. Por lo tanto, se nos ha creado allí, en ese nivel donde el precio reaccionó, se nos ha creado una resistencia, que también hay compañeros que lo conocen como techo, porque el precio no pudo seguir pasando hacia arriba. Entonces, básicamente, un soporte es cuando el precio no puede seguir bajando y cambia de dirección, ahí se nos crea el soporte, y una resistencia es cuando el precio no puede seguir subiendo y cambia de dirección, ahí tenemos nuestra resistencia. Bueno, yo sé que con líneas pues es bien fácil, ¿no?, decirlo y trazarlo, pero ya les voy a explicar cómo lo podemos reconocer en un gráfico real. Solamente quería comentarles esto para que ustedes pudieran diferenciar bien entre un soporte y una resistencia. Ya que ahora sabes qué es un soporte o una resistencia, vamos a aprender a trazarlos. Existen diferentes formas de trazar soportes y resistencias. Para los compañeros que ya han seguido varias de las clases que yo les he compartido en el curso, pues ya saben qué otras formas más avanzadas yo les he explicado. Pero aquí vamos a utilizar las más básicas, pero también son las más importantes y las más útiles. Y estas son 4. La primera es identificar los máximos más altos, que serían resistencias, y los mínimos más bajos, que serían soportes. La segunda es cuando tenemos múltiples testeos o rechazos. Otra forma más de identificar zonas de soporte o resistencia es utilizando la zona Z. Esto quiere decir que son movimientos drásticos que se generan en el precio. Y también tenemos el famoso cambio de polaridad, que otros compañeros lo conocen como zona polarizada o como flip. Estas 4 formas que te acabo de explicar aquí son las más importantes y las más útiles al momento de trazar soportes y resistencias. Mientras más de estas características cumpla el nivel de soporte o resistencia, muchísimo mejor va a ser, ¿ok? Pero también te voy a explicar algunos trucos para aumentar la validez de ese nivel de soporte o resistencia. En primer lugar, que el nivel de soporte o resistencia sea el más obvio.
Necesitamos que sea el más obvio porque así más computadoras, más algoritmos y más traders lo están viendo también. Y por ese motivo van a haber más órdenes de compra o de venta en ese nivel de soporte o resistencia. Y eso nos va a ayudar a que el precio se mueva a nuestro favor. También es muy importante que sepas que los movimientos recientemente formados tienen un mayor peso. Es decir, los soportes y resistencias que se acaban de crear tienen mayor peso que los soportes y resistencias que se crearon el día de ayer o que se crearon la semana pasada. Son mucho más efectivos los movimientos recientes. Y por último, quiero también comentarte que todo esto que te estoy explicando ahora se puede usar en cualquier temporalidad. No importa dónde te encuentras, si en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos o en 1 hora, siempre los soportes y resistencias se van a trazar de la misma forma. La temporalidad donde te vas a encontrar, eso ya depende de la estrategia que tú vayas a aplicar. Eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora te voy a explicar paso a paso y a detalle cada una de estas características que te he mencionado. Y vamos a empezar con la característica de los máximos más altos y los mínimos más bajos. Aquí en cada una de estas imágenes que yo te presente va a estar escrito el par de divisas y la temporalidad de donde yo he sacado este ejemplo, para que tú veas que se puede aplicar en cualquier temporalidad y en cualquier mercado. Muy bien, entonces la primera característica que vamos a encontrar en un buen soporte o resistencia es que sea, por ejemplo, un máximo alto o un mínimo bajo. ¿Qué es un máximo más alto? Un máximo más alto es el punto más alto al que el precio ha llegado recientemente. Entonces aquí tengo mi gráfico y vamos a ver cuál es el punto más alto. El punto más alto es este de aquí, porque si vemos el pasado no tengo un nivel más alto que el precio me haya creado. Entonces este de acá es actualmente el punto más alto, por lo tanto es una resistencia, ¿ok? Y el siguiente es el mínimo más bajo. Aquí, por ejemplo, yo tengo un mínimo, ¿ok? Porque el precio ha rebotado allí, tengo un soporte, pero acá también tengo otro soporte, mira, pero acá también tengo otro soporte. Entonces, ¿cuál es el más importante? Es el más bajo. Este de acá entonces sería el soporte más importante, es el mínimo más bajo. Y este de aquí sería nuestra resistencia más importante, el máximo más alto. Todos los demás que te he mencionado sí, son válidos, pero no tienen tanto peso como estos dos que te acabo de trazar en este momento. ¿Y cómo sabemos que esto es un soporte? Pues fácil, el precio bajó y rebotó allí y empezó a subir. Entonces, soporte o suelo. ¿Cómo sabemos que esta es una resistencia? Pues fácil, el precio subió, rebotó allí y empezó a bajar. Entonces tenemos una resistencia o un techo. Esta es la forma más sencilla de identificarlos. Ahora, la segunda característica que podemos utilizar para poder identificar correctamente un soporte o resistencia es que tenga múltiples testeos o rechazos. Entonces, por ejemplo, aquí mira, el precio bajó, rebotó en esta zona y empezó a subir. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un soporte, exactamente, un soporte. Vamos a trazarlo. Y podemos ver cómo más adelante el precio vuelve a bajar y rebota en esa zona. Entonces tengo ya un testeo. Un testeo significa que el precio lo tocó una vez y luego cuando el precio vuelve a bajar tengo dos testeos porque es la segunda vez que el precio toca ese soporte. Y pues más adelante el precio vuelve a bajar y reacciona a ese nivel. Entonces ahí ya tengo tres testeos, tres toques o tres rechazos, como quieras decirle, de ese nivel de soporte. Entonces, esa es una característica que te está diciendo que ese nivel de soporte es fuerte. Ahora, voy a hacer una pausa porque quiero explicarte que los niveles de soporte o resistencia no son solamente líneas como esta que yo te acabo de dibujar aquí. Los niveles de soporte o resistencia son zonas la mayoría de veces. Por ejemplo, si yo aquí trazo una línea, yo necesito que esté tocando la mayor cantidad de cierres o aperturas de velas. Entonces, por ejemplo, esta vela cierra justo donde trazo la línea. Aquí tenemos un gap o un salto y esta otra vela abre justo donde yo trazo la línea. Entonces ahí estoy tocando muy bien esos niveles. Y acá pues también lo estoy tocando, aunque el precio traspasó con la punta de la mecha, pero ya aquí estoy apoyado con dos buenos niveles, entonces ese es un buen lugar para colocar mi línea de soporte. Pero como te he dicho, no se trata solo de líneas, en ocasiones vamos a tener áreas. Si tú te das cuenta, aquí el precio ha roto falsamente, ha roto falsamente, ha roto falsamente. Entonces aquí nos ha creado área de soporte.
Puedo utilizar, por ejemplo, esta punta de mecha para trazar la línea, ¿ok? Y me doy cuenta que justamente el precio está reaccionando acá con el cierre de la vela, con la punta de la mecha y esta otra punta de mecha. Entonces tengo 3 niveles de apoyo. Por lo tanto, esta es la mejor forma de trazar esa zona de soporte. Hay quien va a venir y lo va a trazar así. Y lo va a trazar así de ancho, que también es válido, pero esto puede llegar a ser bastante confuso. Lo mejor para nosotros es apoyarnos trazándola donde más veces ha sido tocada esa área. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, solamente estoy usando este nivel que estoy trazando aquí, ¿ok? Y después el precio nunca más lo volvió a tocar. Mira, aquí lo rompe, lo rompe, lo rompe. No está reaccionando específicamente a ese nivel. Y esta punta de mecha, pues también es válido, pero el precio no ha vuelto a tocar ese nivel. Entonces vamos a trazarlo donde más veces ha interactuado el precio. Como te he dicho, cierre, apertura y una punta de mecha. Y aquí de nuevo lo trazamos más abajo. Tenemos punta de mecha, cierre, apertura y punta de mecha. Entonces aquí es donde más ha interactuado el precio. En el ejemplo que te mostré antes, podemos hacer lo siguiente. Mira, en la resistencia podemos trazar acá así, de esta manera, es válida, o también podemos trazarlo un poquito más alto, así también es válido. Estas dos formas son válidas porque no tenemos más referencia. Pero mira el soporte es bastante exacto, es bastante limpio y eso es lo que tratamos de buscar la mayoría de veces, pero no se va a dar de esa forma. El soporte es apenas esto. El soporte sí podemos decir que se trata de una línea en este caso, porque no tiene mechas ni tiene más niveles. Entonces es la forma más sencilla de trazar el soporte o resistencia. Pero no siempre va a ser así de sencillo como lo hemos visto en este otro ejemplo. Muy bien, ahora vamos a ver la tercera característica para identificar un buen soporte y una buena resistencia. Y esto sería una zona Z, yo le llamo zona Z, ok, simplemente es una entrada fuerte de compradores o de vendedores, pero yo le llamo zona Z porque yo ya subí aquí al canal una estrategia donde te he explicado cómo operar y sacar beneficios con la estrategia Z, ok. Ahora, ¿qué es una zona Z? Es un inicio de un movimiento drástico que ha hecho el precio. Por ejemplo, mira, acá el precio bajó y rebotó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un soporte. El soporte nos ha dejado un movimiento bastante fuerte. Ese movimiento fuerte sería un movimiento drástico. Por lo tanto, este soporte es importante, es un soporte válido. Por ejemplo, acá el precio subió y crea una resistencia, pero mira, la resistencia apenas y hace que el precio baje, no reacciona mucho. Pero más adelante vuelve a reaccionar a la misma resistencia, pero ahora sí que nos deja un movimiento fuerte. ¿Cómo sé que es un movimiento fuerte? Porque el precio bajó bastante e hizo un mínimo más bajo que los mínimos anteriores. Entonces, en primer lugar, es un movimiento muy fuerte por esa característica, pero también es un movimiento fuerte porque está compuesto de varias velas de fuerza y los retrocesos son muy pequeños y el precio insiste en bajar. Entonces, eso hace que esta resistencia de aquí sea válida porque es la precursora, es decir, a partir de aquí se ha creado un movimiento fuerte. Y eso es algo bastante útil cuando estamos utilizando soportes y resistencias. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos nuestra resistencia. Puedo apoyarme trazándola desde aquí de esta manera. No utilizo esta punta de mecha, utilizo esta porque es la más cercana, pero si yo quisiera también podría trazar toda esta zona. Es válido de cualquiera de las dos formas, no hay una forma mejor o peor, cualquiera de las dos son válidas en este caso, pero la línea más importante es la de abajo porque si te das cuenta es donde justamente más ha interactuado el precio. Cierre de vela, apertura de vela, punta de mecha, cierre de vela, apertura de vela. Entonces la línea de abajo es más importante. Ya más adelante, por ejemplo, cuando el precio llegue justamente a la línea de abajo, podemos tomar una decisión si es buena idea o no vender. Pero eso te lo voy a explicar más adelante. Ahorita solamente estamos aprendiendo a trazar bien las zonas de soporte o de resistencia. Aquí abajo, como lo hemos dicho, el precio ha dejado un movimiento muy fuerte, entonces pues es algo muy importante para trazar una buena zona. ¿Y cómo sería nuestra zona acá? Pues listo, trazamos aquí. Y también podemos utilizar la punta de la mecha y básicamente ese sería nuestro nivel de soporte más importante. Ok, ahora vamos a pasar a la última característica para identificar bien soportes y resistencias. Y esto es a lo que yo le llamo cambio de polaridad. En otros lugares se enseña como zona polarizada o como flip.
Y esto básicamente es un soporte que deja de ser soporte y empieza a ser resistencia, o una resistencia que ha dejado de ser resistencia y empieza a ser soporte. Te lo voy a explicar en líneas de dibujo para que sea más fácil de comprender. Movimiento alcista y el precio baja. ¿Qué significa eso? Significa que aquí en esta parte se me ha creado una resistencia. Ahora, el precio sube, rompe la resistencia, baja y ahora cambia de dirección en esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que antes era una resistencia ahora está funcionando como soporte. Ese es un cambio de polaridad. Ahora, por ejemplo, venimos en un movimiento bajista, el precio sube, me crea aquí un soporte, perfecto, ¿no? Después el precio baja, rompe ese soporte, vuelve a subir y reacciona en ese mismo nivel. Entonces, antes había sido un soporte, fue roto y ahora es resistencia. Eso es un cambio de polaridad. No tiene más ciencia, simplemente es un nivel que fue roto y pasó a ser un nivel diferente. ¿Cómo podemos encontrar eso en el mercado? Pues aquí lo puedes ver. Mira, el precio venía bajando y rebotó hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un soporte. Vamos a trazarlo. Trazamos el soporte. Si te das cuenta, utilizo los cierres de las velas y también puedo utilizar, por ejemplo, la punta de esta mecha, que sería algo válido de hacer, ¿ok? Y más adelante vemos como el precio vuelve a bajar y a rebotar en ese soporte. Entonces ahí ya tenemos un testeo y dos testeos. Y más adelante el precio lo rompe, retrocede y ahora ya no lo va a usar como soporte. Ahora el precio rebotó y empezó a bajar. Por lo tanto es una resistencia. En este caso sería nuestro tercer testeo, pero también es una zona polarizada porque cambió de ser soporte a ser resistencia. Eso es un flip o es un cambio de polaridad, de cualquiera de esas dos formas se le conoce, y al mismo tiempo es una zona Z. Es una zona Z porque nos ha dejado un movimiento fuerte bajista que ha creado un mínimo más bajo que los anteriores. Entonces esto de aquí sería básicamente un buen nivel de soporte o resistencia. Si tú te acuerdas, en un principio yo tenía trazado acá de esta forma, ¿no? El nivel de soporte resistencia. Pero ahora cuando ya tengo la nueva información, puedo modificar ese nivel y trazarlo de esta forma. Entonces aquí yo estoy utilizando cierre y apertura de vela y también aquí cierre y apertura de vela. Esta es la forma más fácil de trazar este nivel de soporte o resistencia. Muy bien, trader, con esto te he explicado las 4 características para poder identificar correctamente un buen soporte y una buena resistencia. Lo he tratado de explicar de la forma más simple y más sencilla posible. Si tú eres demasiado nuevo en esto del trading, quizá te queden dudas. Yo te recomiendo que vayas a ver la clase de velas japonesas. Es una clase bastante importante donde te explico cómo identificar la fuerza de las velas y también te explico qué es una apertura, qué es un máximo, qué es un mínimo, qué es un cierre de una vela, que es muy importante que sepas eso. Y pues después puedes venir a repasar nuevamente este video sobre cómo trazar soportes y resistencias. Los soportes y resistencias son algo muy utilizado en el trading y es indispensable que pues obviamente un trader sepa utilizarlo, por lo menos sepa trazarlo para aumentar así su probabilidad de éxito en sus operativas o evitar quedarse atrapado y perder operaciones. Antes de terminar esta clase quiero explicarte también los trucos para aumentar la validez y para eso vamos a ver los niveles más obvios. Mira, acá por ejemplo podemos observar cómo el precio bajó y rebotó en esa zona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos un nivel muy obvio como soporte, justamente acá, porque el precio bajó y rebotó. Eso es fácil de ver, es un nivel obvio. Nosotros queremos que los niveles sean fáciles de ver para que otros traders, otros algoritmos también lo vean y pues hagan sus operativas en esa zona y eso haga que el precio reaccione. Mira acá el precio bajó y reaccionó justamente a ese soporte porque es un soporte súper fácil de ver e incluso pues tenemos aquí el apoyo con otro testeo del pasado, entonces es un buen soporte. Por ejemplo, esta resistencia de aquí es también súper fácil de ver, es bastante sencilla de poder identificarla. Si tú así rápidamente, a simple vista, en menos de 10 segundos, tendrías que saber identificar esa resistencia. Por acá también tenemos otra resistencia, súper fácil de ver. Esas son las que nosotros tenemos que utilizar, los niveles más obvios. Pero por ejemplo, nosotros no queremos utilizar un nivel de acá. Pero por ejemplo, tú me dices, ok Jim, aquí hay una reacción del precio, ese es un soporte, porque el precio bajó y rebotó, así es un soporte, pero no es sencillo de ver, entonces es un soporte débil, eso es lo que yo llamo un micro soporte, es complicado de ver, sí se puede operar, ok,
pero tenemos que tener otros conocimientos y obviamente tenemos que tener una estrategia adicional para operar esta clase de situaciones. Si tú quieres que te lo explique, déjamelo en los comentarios y ya estaré haciendo la clase avanzada respectiva. Pero nosotros tenemos mayor probabilidad de éxito en los niveles que son más sencillos de reconocer. Por ejemplo, acá el precio bajó, subió y volvió a bajar. Entonces aquí tengo una resistencia, pero no es una resistencia clara, ¿ok? Es una resistencia muy rebuscada. Entonces, por ese motivo, no es la más eficiente. Simplemente deberíamos de dejarla pasar y esperar a que el precio reaccione en las que son más obvias. Ahora, algo muy importante también son los movimientos recientes. Como te he dicho, los movimientos recientes son los que tienen mayor peso. Mira, aquí se está creando esta vela. Es el momento actual del precio. Entonces yo puedo ver aquí los niveles más fáciles de reconocer, así rapidísimo: soporte, resistencia, por acá resistencia, ¿no? Esos son los niveles más sencillos de reconocer y son los que tengo más cerca al precio actual. Aquí también tenemos otro soporte, por ejemplo. Ok, son los niveles más cercanos que tengo al precio actual. Y esa sería la mejor forma de trazarlos, la mejor forma de utilizar los niveles. ¿Cuántas velas tengo que ver en mi pantalla? Quizá te preguntes. Pues yo te puedo decir que puede ser entre 100 a 200 velas máximo para tener en tu pantalla. Eso es lo que yo casi siempre tengo en mi pantalla, entre 100 velas, 150 velas, y es la información más útil porque yo estoy buscando movimientos cortos del precio. Pero hay compañeros que me escriben y me preguntan si han trazado bien sus zonas y me envían una foto como esta, preguntándome si tienen bien trazados sus soportes y resistencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que las velas están muy comprimidas, están retrocediendo muchísimo en el tiempo. El precio se encuentra aquí. Y como te dije antes, los niveles más importantes, por ejemplo, sería este soporte, sería esta resistencia y este máximo, ¿ok? Eso sería lo más importante. Pero hay compañeros que vienen y trazan, por ejemplo, un nivel aquí. Te lo voy a poner de otro color. Trazan, por ejemplo, el nivel aquí. Y tienen trazado otro nivel por aquí. Y tienen trazado otro nivel por aquí. Y tienen trazado otro nivel por aquí. Y tienen trazado otro nivel aquí. Y otro aquí. Si te das cuenta, están llenando de niveles de soporte y resistencia que llevan mucho tiempo atrás. Y aquí ya no es válido, ya no es recomendable que hagas eso. Lo recomendable es que utilices lo más reciente. Si te das cuenta acá, este nivel, el precio ya lo rompió. Este nivel, el precio ya lo rompió y no le importa, está haciendo otra cosa, está rompiendo los niveles. Entonces, esas líneas de allí ya tendrías que haberlas eliminado, ya no son útiles, ¿ok? Mira, más adelante acá tenemos otra línea, ¿no? Pero el precio lo rompe, lo rompe, lo rompe, lo rompe nuevamente y lo rompe nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa línea ya no nos sirve, ya no nos interesa. Aquí tenemos otra línea más, donde el precio reaccionó y es un soporte, pero mira qué pasa más adelante. El precio baja, lo rompe, sube, lo rompe, baja, lo rompe nuevamente. Entonces, ya no nos interesa esa línea. Además, como te he explicado previamente, aquí tenemos recientemente una forma de trazar una resistencia que es mucho más reciente que esta otra línea celeste que he trazado aquí. Entonces es más importante esta que la del pasado. Por lo tanto, podemos eliminarla y utilizar la más reciente, porque lo más probable es que el precio reaccione a esa en lugar de reaccionar a la otra que estaba antes, que ya había sido rota muchas veces. Espero que quede claro esto. Además, si tú quieres analizar, por ejemplo, con las velas así de pequeñitas, mejor cámbiate de temporalidad. Si aquí estamos en la temporalidad de 5 minutos, si tú quieres ver el gráfico así de pequeñito, pues mejor cámbiate a un gráfico de 10 minutos o de 15 o de 20 minutos, en donde vas a tener mejor visibilidad del precio, las velas acordes a lo que tú estás viendo. Porque si tú estás viendo el gráfico acá, lo estás viendo en el macro, ¿ok? En una visión muy general, muy agrandada del precio, cuando en realidad el precio se encuentra aquí en este momento. Entonces nosotros necesitamos trabajar en el tiempo actual. Entonces, en lugar de ver el gráfico de esta forma, trata de acercarte un poco más y utilizar lo más reciente que el precio te está mostrando. Muy bien, traders, con esto ya hemos terminado de explicar las 4 características más importantes para identificar soportes y resistencias. Hemos explicado los trucos para aumentar la validez del soporte o resistencia que estamos identificando. Muy bien, traders, en esta clase yo únicamente les he explicado cómo trazar soportes y resistencias de la manera más efectiva y eficiente posible.